Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Renzo Gatto, director de la Casa Violeta. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, en Empresarios de Acá. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, en realidad con Renzo podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de abogacía, podríamos hablar de fútbol, podríamos hablar de otros emprendimientos gastronómicos, pero hoy lo trae lo más reciente, ¿no? En su camino de emprendedor, que es la Casa Violeta. La Casa Violeta. Bueno, un camino hasta hoy, digamos, y su transformación, un restaurante muy reconocido en nuestro país, un poco como llega a su dirección. Bueno, como te contaba detrás de cámara, también estoy vinculado a un emprendimiento que se llama El Berretín, y en función de ese emprendimiento, uno de los socios originarios de la Casa Violeta, Sergio, vino a buscarnos y a proponernos si no queríamos integrar el renacimiento de la Casa Violeta. La Casa Violeta había cerrado en el buceo, porque bueno, se construyó finalmente un edificio en ese lugar, y entonces nos propuso reabrirla. Y fue muy entretenido, la verdad, que todo el proceso, a pesar que nos agarró la pandemia en el medio antes de abrir, con lo cual no sabíamos, veíamos ahí la cantidad de casos, abrimos, no abrimos. Estábamos siempre tomando la temperatura de esa situación que vivimos todos los uruguayos y todo el mundo. Y bueno, y finalmente nos mostraron Sergio y Santiago Croco, que es uno de los socios y es el encargado y el responsable del área gastronómica, que es un fenómeno. Nos mostraron una casa que habían reservado, y la casa a mí me fascinó. Para mí, además, los restaurantes, por lo menos en los cuales a mí me gusta participar, son aquellos que tienen algún vínculo cultural, algún gancho cultural con la historia del país o con la cultura. Y entonces cuando nos mostraron la casa es una casa toda de madera, que queda en Bolivia, esquina La Rambla, República de México. Y entonces, bueno, fuimos a la casa y empezamos a hablar, hablamos con el propietario, nos empezó a contar la historia, nos dijo que una casa que vino prefabricada desde Estados Unidos, es una casa de las primeras prefabricadas que vino al país, y bueno, tiene ese estilo de los cayos de la Florida norteamericana, toda de madera, o unos pisos originarios de la década del 30, y la casa obviamente tenía algunos problemas de mantenimiento, con lo cual lo que hicimos fue restaurarla, manteniendo manteniendo lo que es la casa, su alma, pero volviendo al resplandor que alguna vez tuvo. Y de ahí nos encontramos con muchísimas cuestiones que nos sorprendieron. Una de ellas es lo que tiene que ver con la decoración, que cuando sacamos un lambriz para repararlo, nos encontramos que estaba ni más ni menos un papel pintado originario de la casa cuando se había instalado, que se encontraba perfecto, porque había estado tapado durante décadas por ese lambriz. Y bueno, la casa goza de una protección patrimonial grado 5, que es el máximo de la protección patrimonial, y la casa nos fascinó, nos parecía que era ideal como para volver a la Casa Violeta, que es un clásico, y era un clásico. Y entonces instalarse en ese lugar tenía mucho que ver, ¿no? Era como que había una sinergia entre lo patrimonial y en la historia del negocio en sí. Y bueno, vinculado a la casa y lo que te decía de la cultura, que fue también un elemento que a mí me interesó muchísimo, es que en esa casa vivió un famoso pintor constructivista que se llamaba Francisco Mato. Francisco Mato fue un pintor, un artista en realidad, porque fue más que un pintor, porque también era un escultor, que vivió en esa casa durante algunas décadas, vivió con su esposa, y ahí además era su atelier. Ahí pintaba, ahí fabricaba sus obras de todo tipo, ¿no? Porque era además de pintor, él era un artista plástico, y entonces Francisco Mato, que además pertenecía a la escuela de Torres García, teníamos que ver de qué manera lo incorporábamos a la casa, exactamente. ¿Cómo hacíamos para que volviese a su casa, ¿no?
Y entonces ahí nos llegó el dato que había una fundación que mantenía sus obras. Él además, Francisco Mato, había sido un apasionado por la cultura americana, precolombina, con una gran colección de obras precolombinas. Y bueno, y la fundación nos empezó a proporcionar datos de él, nos empezó a proporcionar fotografías de alta calidad para poder reproducir sus obras. Y entonces decoramos la casa con obras, con reproducciones, porque digo, no podemos tener obras de él porque además son muy caras y además nos llevaría tener que contratar servicios de seguridad realmente muy muy caros como para poder garantizar. Y bueno, pero la casa la decoramos con reproducciones y con fotografías de él, etcétera. Entonces, ir al restaurante, además de la experiencia gastronómica, es una experiencia cultural. Bien, qué interesante, ¿no? Toda esta historia, porque ya más o menos, como que en este relato ya fuimos a la Casa Violeta, más que nada, ya ¿no? Nos metimos adentro. Estamos ahí. Por favor, traigan el menú. Renzo, preguntar, ¿no? Un poco a partir de esta vinculación de la industria gastronómica, que no viene desde ahora, por supuesto, sino tiene una larga data en su trayectoria. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo ve el momento de la industria gastronómica aquí? Es un momento complejo, en lo más reciente porque es una industria que fue muy golpeada por el problema de la emergencia sanitaria, muy muy golpeada, además que la gente no salía, es decir, vos fíjate que cuando el funcionamiento de los restaurantes es, vos comprás mercadería, te nutrís con los proveedores, obviamente a los proveedores le pagás con cheques diferidos y entonces vos generás con esa mercadería que te entra, la producís, la elaborás, la vendés a los comensales te pagan, las tarjetas de crédito te mandan los fondos y con eso pagás a los proveedores que compraste un mes o un mes y medio, 2 meses antes. Cuando viene la pandemia, vos tenés un montón de cheques girados y esos cheques girados después no tenés cómo cubrirlos. ¿Por qué? Porque de un día para otro la actividad pasa a ser cero. Ese problema en la Casa Violeta no la sufrió, al menos en una primera instancia, porque nosotros abrimos en diciembre de 2021. Pero igual sí sentimos ese cimbronazo, porque si tú recordarás, a partir de diciembre de 2021 hubo un pico, después bajó, después hubo otro pico más por allá por marzo. Perdón, estoy diciendo mal, diciembre de 2020. Diciembre de 2020. Okay. Y entonces esos picos también nos impactaron. Para otros restaurantes y otros emprendimientos gastronómicos, y ahí a tu pregunta de cómo veo la actividad, fueron momentos muy complicados y algunos no lograron recuperarse. Y entonces ahora viene la segunda parte, del por qué el rubro es complejo. Porque además el rubro ya no deja las rentabilidades que tenía, por un montón de situaciones que están vinculadas, primero, porque los salarios se han apreciado, es decir, los salarios reales 20 años a esta parte se han apreciado, entonces es más, se le paga mejor a los empleados. Las tarjetas de crédito se utilizan como muchísimo más que el efectivo, que también eso cambió y genera costos de comisión que hay que pagar. También hoy por hoy la cultura implica que uno va en general a almorzar o a cenar o al restaurante donde goza de un descuento con la tarjeta de crédito que tiene en su billetera. Y además en los últimos tiempos se ha adicionado otro problema, que es el famoso tema del delivery, que el delivery hoy por hoy la plataforma de delivery, porque hoy solo una prácticamente ha quedado en el mercado, bueno, tiene unos costos importantes que cargan al restaurante y que se adicionan, que no siempre son fáciles de trasladar al precio final del producto que uno vende. Entonces todo eso genera una situación compleja. Y después algunas cosas más que de las picardías que se podían eventualmente hacer en el pasado en materia impositiva ya no se pueden, porque entre la facturación electrónica y entre que los medios de pago con la tarjeta de crédito ya te retienen el IVA, prácticamente no podés ni siquiera jugar financieramente con eso, con el tema del pago de los impuestos. Entonces, el rubro está complicado, tiene una rentabilidad relativamente baja y entonces
la única manera de que el negocio te rinda es que sea muy exitoso. Y muy exitoso significa que permanentemente esté con gente, ¿no? Con comensales. Y eso te lleva a tener que pensar en cómo haces para mantener los comensales después del primer salto, ¿no? Que es cuando vos recién abrís y todo el mundo quiere ir a conocer lo que abriste porque es la novedad. Y bueno, el desafío es cómo continúas después manteniendo esa gente que te dé otra segunda oportunidad. Habrá notado obviamente que hay cada vez más propuestas gastronómicas, y bueno, y un poco en ese marco, también con su experiencia, ¿qué hay que tener en cuenta para invertir en el rubro, ¿no? Porque también así como se abre, se cierra, ¿no? Hace mucho un empresario aquí del sector vinculado a las peluquerías me decía, es el negocio que más abre y cierra en Uruguay, pero quizás también el gastronómico tiene algo de eso. Sí. Lo que pasa que son los negocios donde mucha gente dice, bueno, voy a abrir, ¿qué puedo abrir? Y entonces busca un lugar y dice, bueno, voy a abrir un restaurante. Y bueno, comete el error de pensar que solamente abriendo o que solamente teniendo una propuesta gastronómica original es suficiente. Y no lo es. Hoy por hoy necesitas tener bajo control prácticamente todos los andamiajes del negocio. Y aún así, por supuesto, siempre dependés que la propuesta guste y se mantenga en el tiempo. Y cuando me refiero a que los andamiajes estén controlados, implica todo. Es un negocio que vos necesitas controlar lo que llega, la cantidad de materia prima que hay arriba de un plato que llega al comensal. No podés cargar demasiado un plato ni poner poco, y si lo haces tenés que trasladar al precio una de esas opciones que vos tengas, desde un restaurante francés que en general las porciones son chiquitas a un restaurante más típico uruguayo, que implica una comida sustanciosa que llega al comensal y que le gusta, pero que tiene su costo. Entonces, cada uno de esos elementos que construyen el costo final de lo que llega al plato del comensal tiene que estar bajo control. Cualquier cosa. Entonces, nosotros permanentemente estamos controlando cuáles son los ratios de mercadería. Bueno, cuál fue el ratio este mes, tenés que controlar si no se te fue de rosca o no. Y te pasa, yo qué sé, yo no sé si vas a la feria, pero de repente vas a la feria. Bueno, sí, poco, pero... Bueno, pero de repente vas una semana y resulta que el morrón vale 5 veces más que la semana anterior. Si vos eso no lo anticipás a la hora de preparar un plato con morrones, vos tenés el precio del plato que hiciste antes. Bueno, de repente el costo del morrón que pusiste en ese plato se te terminó ganando o comiendo toda la utilidad que ese plato te podía dejar. Renzo, qué pormenorizado, ¿no? Todo lo que nos cuenta. Y a propósito de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo está el sector gastronómico para captar talentos? El sector gastronómico sufre las mismas consecuencias de otros sectores donde no hay una mano de obra especializada. Y a esto, podés encontrar explicaciones en los problemas de educación que tiene el país, en la falta de preparación de nuestros jóvenes, a veces que está dada por faltas de oportunidades, por supuesto. Entonces, te resulta muy difícil construir un buen equipo humano. Además, es un rubro difícil, el personal muchas veces tiene que trabajar a la noche, el trabajo a la noche es complejo, es tedioso, implica desafíos en el orden familiar, en el orden afectivo, cansancios, mucha gente que tiene más de un trabajo también, porque si bien, como te decía al principio, los salarios reales han mejorado, tampoco son suficientes para un Uruguay tan caro, ¿no? Como es el hoy de vivir. Entonces, construir un buen equipo es difícil. Por supuesto que ahí también está uno de los secretos de que un restaurante funcione. Cuando vos tenés un equipo de confianza, que atiende bien al público, que trabaja bien y que además se siente a gusto donde trabaja, todo fluye mucho mejor. Y además también cuando un restaurante trabaja,
generan más propina. Y la propina es, te diría, casi el rubro principal de lo que el personal de gastronomía, vive, ¿no? Bien, qué interesante. Bueno, Renzo, usted tiene muchas actividades, bueno, reconocido abogado, bueno, vinculado al deporte, al fútbol, ¿sigue vinculado o bueno, como hincha ahora? No, soy hincha, alguna vinculación tengo, pero muy menor, muy menor. Bien, bueno, y también vinculado, bueno, al rubro gastronómico. ¿Tiene tiempo para hacer todo? Sí, tengo, la verdad que tengo tiempo ahí. Creo que soy un poco de la escuela de mi madre, que ha tenido siempre una gran capacidad para hacer de todo. Ella es historiadora y ha escrito libros, etcétera, a pesar de que seguía encargándose de nosotros y de la casa, etcétera, y fue profesora también, etcétera. O sea que me gusta. A mí, la verdad que no me gusta tener tiempo ocioso. No es que no me guste disfrutar de algunos momentos en los cuales disfruto o con mi pareja o con mis hijos, por supuesto, generalmente están vinculados a viajes, a los viajes. Pero sí quiero estar permanentemente activo y desarrollando cosas nuevas, eso me gusta muchísimo. Bien, bueno, excelente, Renzo Gatto, bueno, director de la Casa Violeta, muchas gracias por compartir esta experiencia aquí en Empresarios de Acá, y lo esperamos en otra oportunidad, o nos esperamos en la Casa Violeta. Sí, por favor, me gustaría que fueras a conocer, porque, y ya termino con esto, la Casa Violeta se reformuló en el sentido de que antes era un espeto corrido, su característica era un muy buen restaurante, pero el foco principal era un espeto corrido. El espeto corrido decidimos sacarlo en la modernización de la Casa Violeta e incorporar otras delicatessen a la parrilla, como son los pescados. Tenemos una pesca a la parrilla muy buena y una carta que es de primer nivel. Vale la pena conocerla. Bueno, ya vale la pena, así que ya me compró, ya con la indicación al principio y este final, ya está, broche de oro. Renzo, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto a ustedes y los espero a que conozcan la Casa Violeta. Bien, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, no nos vamos a la pausa sin antes, por supuesto, agradecer a las marcas que me acompañan siempre. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Noe, de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con productos L'Oréal París y cuido mi vista en óptica Semiflex. Ahora sí, pausa y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay.